La emisión está comenzando. Hola, buenos días a todos. Aquí volvemos después del verano para seguir con nuestras ah, cosas de opciones y seguir cocinando, ¿no? En el mercado. Bueno, primero espero que todos hayáis tenido un fantástico verano, que estéis libres de COVID y desde luego no solo vosotros, sino también vuestras familias y estéis todos bien. Son momentos difíciles, momentos complicados que nos van a marcar o están marcando un poco un cambio y un paradigma dentro de no solo del mercado, sino también de la sociedad. Y, y bueno, desde aquí eh, quiero utilizar este altavoz para un poco, uh, bueno, pues compartir empatía con todos vosotros en el sentido de que espero que a todos os vaya bien, ¿vale? Y estéis perfectos. Bien, nos vamos a meter con nuestra sesión, con nuestro webinar, donde vamos después del verano, aunque la mayoría espero que hayáis podido seguir el blog donde hemos seguido haciendo las operaciones normales y donde habéis podido ver cuál es la operativa. Bueno, hoy es jueves, semana impar del mes de septiembre y bueno, nos toca hacer cosas. En la última entrada del blog que realicé el lunes pasado, que tenéis ahora mismo en la pantalla, bueno, ya mencionamos cuál era la técnica. Como sabéis, un poco yo anticipadamente, independientemente de cuáles sean las condiciones del mercado, tenemos sistematizado un modelo y ese modelo lo tratamos bueno, lo llevamos a cabo, no lo tratamos, lo ejecutamos y lo llevamos a cabo operando todos los jueves de las semanas impares. Hay una serie de posiciones tácticas que introdujimos antes del verano, que básicamente lo que pretendían hacer eran cubrir el riesgo y ante situaciones expectativas inesperadas de volatilidad o por las propias condiciones del mercado bueno, que es difícil, ¿eh? Nadie tiene una bola de cristal que puede adivinar o que puede decir lo que va a pasar, pero sí tenemos elementos de juicio para tomar decisiones, aunque no siempre esas decisiones se cumplen en los tiempos y en los plazos que no que esperamos, pero que podemos estimar, ¿vale? Bueno, dicho eso, yo creo que lo más importante, como hoy es jueves y nos toca hacer las operaciones, solo quería un poco recordar, no sé si todos vosotros los que estáis asistiendo ahora mismo al evento, al webinar, seguís el blog, pero es muy importante o es bastante importante o es interesante que cada lunes cuando yo publico, cuando eBroker publica el blog que yo escribo los lunes, ¿no? Pues lo sigáis, porque normalmente ahí cuento las claves de las cosas que o bien han pasado o que bien creo que pueden pasar y sobre todo trabajamos un poco, recordamos y de alguna manera casi hasta de una manera persistente cuáles son las claves y cómo nos podemos enfrentar al mercado y qué debemos saber para operar en el mundo de las opciones. Por un lado están los precios, pero por otro lado hay una serie de variables que son muy importantes entender. Y eso es lo que espero que con este blog y con mi página web, que la mayoría supongo que conocéis, bueno, pues bueno, podéis seguir un poco el mercado y sobre todo aprender de opciones, porque es bueno y es muy interesante porque vais a pasar por un proceso de aprendizaje que aparentemente puede ser lento, pero donde vais a poder hacer cosas realmente diferentes desde una perspectiva diferente, ¿no? Eh, bueno, vayamos, hoy es jueves, nos toca, en el blog recordábamos las operaciones que teníamos que hacer, explicábamos algunos de los aspectos importantes de las coberturas tácticas con un poco un seguimiento explícito de las dos coberturas que tenemos con puts compradas de marzo y del vencimiento de junio. Y ahora lo que nos toca es ejecutar las operaciones, ¿vale? Aquí en la parte primera del blog, para todos aquellos que si no lo habéis leído, bueno, podéis seguirlo porque explícitamente lo que hacemos o lo que yo escribí el último lunes fue explicar si el lunes hubiese sido jueves, qué operaciones hubiésemos hecho. Hoy es jueves, es diferente, el mercado está en una situación probablemente algo diferente, aunque no mucho. Han pasado momentos de bajada, no espectacular, pero bajada del mercado, subida de la volatilidad, bueno, y ahora nos toca hacer cosas.
Entonces, vamos a empezar. Me voy a la pantalla, una pantalla que no sé si todos tenéis acceso, pero os invito a que solicitéis el acceso a iBroker a través de la web o poneros en contacto o poniéndoos en contactos directamente con iBroker o por email, con el email clientes@ibroker.es. Y podéis hacer, y así podéis ver en tiempo real qué es lo que pasa en la cuenta, cómo funciona y sobre todo un seguimiento mucho más detallado de las estrategias, que junto con el blog os va a dar una idea buenísima y clarísima de cómo se puede gestionar el riesgo con opciones en una estrategia muy concreta, en nuestro caso, pero que iremos ampliando poco a poco, ¿no? Vamos a ir evolucionándola, ¿no? Y ya la hemos evolucionado algo, pero nos queda todavía algunos pasos, ¿no? Bien, esta es la posición que tenemos actualmente. Tenemos la call de 3.400 de septiembre vendida, 2 contratos. El precio de ejecución fue 25,4. El último precio teórico, que es el que ahora mismo está marcando el mercado, es 8,1. Beneficio y pérdida en puntos, beneficio y pérdida en euros, y que es cuántos son los euros que hemos tenido hoy por esta call vendida. Estamos en futuros de septiembre, como sabéis, bueno, estamos en la última semana, nos quedan, bueno, 8 días. El próximo viernes van a vencer los futuros de septiembre. Nosotros simplemente vamos a rolar el próximo viernes la posición. No tendremos webinar, pero bueno, yo ejecutaré la operación y publicaré en el correspondiente blog cuáles son los precios a los que se han ejecutado la operación. Y luego tenemos dos opciones que son la cobertura táctica, ¿no? Que en su momento explicamos, ¿no? Por un lado tenemos una put comprada, la 2200 vencimiento de marzo. Esta la hicimos cuando sintetizamos la posición con el futuro. La idea era cubrir el riesgo de pérdida absoluta o de quiebra de la cuenta en el caso de que el mercado bajase determinados límites, ¿vale? Posteriormente, justo antes del verano, en el mes de julio, compramos 2 contratos de la PUT 2950 de junio, tratando de dejarla no solo el octubre, sino también la primavera abierta, ante la posibilidad de que hubiese un incremento, bueno, importante de la volatilidad, ¿no? Bueno, como lo que pretendemos es hacer las 2 operaciones de rolo de la opción call, esta que tenemos aquí vendida, la tenemos que cerrar estos contratos y tenemos que abrir una nueva opción call, en este caso el vencimiento de octubre, queda solo una semana para vencimiento. Nosotros operamos en las semanas impares y con lo cual nos toca movernos al siguiente vencimiento, porque nunca llevamos las opciones call hasta el vencimiento. Eso es una de las partes tácticas de la estrategia definidas y que podéis leer también con todo detalle en las primeras 3 entradas del blog, aparte de la persistencia o insistencia que yo hago cuando explico cada día o escribo cada día lo que vamos a hacer en los momentos en los que toca mover la posición, ¿no? Para hacerlo de una manera casi simultánea, lo que voy a hacer, me interesa que veáis un poco la práctica operativa y que, sobre todo, bueno, perdéis el miedo al tema de ejecución y, sobre todo, practicar en aprovechar este webinar, ¿no? Para practicar y ver en tiempo real qué es lo que hacemos. Me voy a ir a la pestaña de opciones. Desde la pestaña de opciones nos vamos a ir a las opciones del Eurostoxx, aunque la mayoría de vosotros seguro que domináis esta manera de gestionar o de moveros sobre la parte operativa de la página web de iBroker. El vencimiento que vamos a operar es octubre, nos vamos al vencimiento del mes de octubre, ¿vale? Y aquí nos vamos a ir a la opción, ya sabéis que buscamos vender una opción de delta 30 o inferior a 30, una opción call de delta 30 o inferior a 30, ¿vale? En este caso, bueno, si yo marco, me voy a ir a la última serie porque sé que más o menos va a estar ahí, pero bueno, si me fuese, por ejemplo, a esta serie, simplemente pinchando vería el precio teórico de la opción y veros que la delta es 0,34, no me interesa, quiero vender una delta que esté por debajo de 0,30, ¿vale? Con lo cual esa no es. Vamos a ver si la 3.425 es. Aquí tenemos 0,30. Sigue sin serlo. Podría serlo,
pero como pretendo, una de las cosas que a mí me gustaría transmitiros cuando operamos en opciones es que hay que ser absolutamente puristas. Si decidimos que vamos a vender una opción con delta por debajo de 30, vendemos una delta por debajo de 30. Es verdad que podríamos decir, 30 me vale, sí, nos vale, ¿vale? Nos vale, pero si lo sistematizamos, no vale ese juego y sobre todo os lo sugiero, cuando operamos en opciones, decir, no, pero está cerca, tal vez sea interesante, o puede ser, pero si rompemos la regla una vez, estaremos dispuestos a romperla mil veces. Y una de las cosas que yo quiero transmitiros a todos vosotros cuando operéis en el mercado de opciones es que no estamos en el mercado para transgredir las reglas, porque el trabajo anterior, el trabajo más importante, es por definir esas reglas y poderlas seguir. Si empezamos o si jugamos con el concepto de la transgresión, ya sé que no es importante y que no va a ser caótico, pero sí es importante desde el punto de vista mental ser absolutamente purista o estricto con las reglas que nos hemos definido. Y si no nos valen, lo que hacemos es cambiar las reglas, pero lo que no hacemos es cambiarlas unas veces sí y otras veces no. Esa es una de las ideas que yo creo que es buena, sobre todo en una parte inicial, cuando estamos operando en opciones, para entender el concepto y el valor de la estrategia que estamos aplicando, ¿vale? Como hemos visto, esta delta no es correcta. Es posible que lo haya sido en una parte del día y no lo sé, o lo vuelva a ser en otra parte del día y la delta que tengamos aquí, porque el mercado baja un pelín, pues baje por debajo de 0,30. Pero no es el caso ahora, con lo cual lo que tenemos que hacer es ver todas las series. Sabemos que el 3425 era la última serie que vimos. Aquí es interesante ver, el color azul significa que son las series de las calls. In the money, cuando llegamos a la zona blanca, un poquito más abajo, aquí están ya las series desde la the money a las out of the money, ¿vale? Y nos vamos, hemos visto que la 3,425 no parecía la correcta y nos vamos a ir a la 3,450. Nos vamos a la 3,450. Como curiosidad, podemos mantener la 3 también abierta. La 3,4, permitidme, voy a mover un poquito más. La 3,425, ¿vale? Seguimos viendo una delta 0,30, 0,87. Tal vez cambie en el momento en que vayamos a hacer la operación. Bueno, ya sabemos que tenemos abiertas aquí estas dos posibilidades de operar en el mercado de opciones. Las he dejado un poco apartada en el browser de la pantalla. Y como lo que yo quiero es también operar es primero cerrar la posición que tenemos abierta, me voy a la operativa manual más que nada para lanzar desde aquí la orden, ¿no? Aunque lo podría hacer también desde la página web, ¿no? Bueno, desde la página web, desde la parte de página web donde habla de opciones, porque esto es la misma página web, ¿vale? Entonces me voy a la opción de septiembre, ¿vale? Voy a abrir también en simultáneo aquí aquí tengo la 3450 y aquí tengo la otra abierta. Aquí tenemos las diferentes opciones. Las voy a dejar ahí un poquito más o menos ordenadas. Veo que sigo en esta, en la 3425, sin que apareciéndome 0,3058, con lo cual probablemente operaremos esta. ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer es cerrar esta posición. Como estamos vendidos, veis que la posición aquí aparece con -2. Bueno, os cuento. Es decir, yo, esta operativa es virtual. Quiere decir que yo estoy operando contra una cuenta demo, con lo cual para que yo ejecute un precio, para que se ejecute un precio cuando yo meto un precio, tengo que meterme con la mejor oferta. Aquí no trato de buscar el mejor precio, por ejemplo. Aquí tenemos la mejor demanda en 7,9 y la mejor oferta en 8,3. Tal vez podría hacer esta operación a la hora de comprar a niveles en un precio intermedio, tal vez pagando 8, tal vez pagando 8,1, tal vez pagando 8,2. Pero como lo que yo quiero es ejecutar de una manera inmediata la opción, lo que voy a hacer es meter un precio muy por encima, ¿no? En este caso estamos vendidos, tenemos que comprar. El tipo de orden que tenemos que meter siempre va a ser limitada. Es decir, marcamos dos opciones de volumen, que son las que queremos recomprar. No hay un precio stop, estamos hablando de opciones, y hay un precio límite. El primer precio que te pone por defecto es la mejor demanda, pero lo que yo voy a hacer es moverlo. Fijaos que lo que voy a hacer es, bueno, yo podría aquí subir punto por punto, ¿vale? Pero puedo poner directamente, y lo vais a ver, yo voy a poner, por ejemplo, 9, un precio que está bastante por encima, ¿no? ¿Vale? Y aún así,
la operación se ejecutará en el momento de la mejor oferta. Le lanzo a comprar y ya está ejecutada. ¿Veis aquí la línea de ejecutada de la correspondiente opción? Ahora me voy a mi nueva, ya puedo cerrar esta opción, ¿vale? Ya la hemos ejecutado y ahora me voy aquí y me voy a buscar otra vez. Mira, 0,29. Aquí sí tenemos 0,29, con lo cual ahora sí podemos vender, ¿vale? Entonces vamos a marcar, estamos en la 3,425, recordad, antes estaba en 0,30, ahora está en este nivel. Me voy a poner a vender, voy a seleccionar orden limitada, volumen 2, porque son dos opciones las que voy a vender, y en lugar de 38,7 que aparece en la mejor oferta, voy a bajarme a la 36, ¿vale? Para que veáis que metiendo un precio me da igual, es decir, lo que voy a hacer es ejecutar esa opción en ese instante, ¿vale? Ya está ejecutada, ¿bien? Bueno, situación que se ha dado aquí. He visto mientras estaba operando que había superado el nivel 3. Mira, otra ahora el 0,29. Bueno, cuando está tan ajustado cualquier precio, movimiento de un tick arriba, un tick abajo del futuro, hace que cambie la posición, ¿no? Con lo cual, al final, aunque inicialmente había planteado que iba a ser la 3,450, he hecho la 3,25 porque en el momento en que he mirado la pantalla estaba marcando ese. Es una manera un poco de transmitiros, digamos, la parte, entre comillas, no sé cómo definirlo, que hacer retórica, ¿no? De la operativa, ¿no? Pero he insistido y he utilizado este ejemplo cuando de alguna manera ya había visto en el mercado que teníamos unos márgenes realmente digamos, ajustados de delta, pero sí era una oportunidad para insistir que es muy importante cuando definimos, sobre todo en opciones, estrategias, y cuando estamos aprendiendo y estamos tratando de ser, de marcar un modelo sistemático de toma de decisiones, tenemos que aplicar la teoría porque hemos trabajado previamente y sabemos por qué vamos a hacer esa operación, ¿no? Es una manera también de evitar ese tipo de cosas que pasan en el mercado y que todos estoy seguro que habéis visto un montón de veces de pensar una cosa y en un momento determinado emocionalmente quedarte supeditado porque el mercado sube mucho, baja mucho y seguir el mercado. Y el mercado nunca hay que seguirlo. Realmente hay que trabajar sobre la estrategia, sobre lo que pensamos, nuestras expectativas si no nos sentimos cómodos con cualquier escenario o con cualquier posición, es mejor cerrarla, porque lo más importante cuando operamos el mercado de acciones es saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, cerramos ya las ventanas, ya hemos ejecutado y veis que ya no aparece la operación de septiembre, aparece nuestra posición de octubre, hemos vendido 2 contratos, el precio medio de la operación ha sido 37,9. O sea, si os acordáis, había puesto un precio un poquito por encima perdón, por debajo para hacer la venta, pero me lo ha hecho al mejor precio posible de mercado que yo estaba viendo en pantalla. Y siempre os digo que en una situación, un escenario, digamos, teórico, porque esta cuenta es demo, en el mercado real podéis manejar, bueno, buscar un poquito y mejorar algunos puntos básicos vuestra estrategia, ¿vale? Si nos vamos a ejecutadas, ahí vais a ver las dos operaciones que hemos ejecutado. Hemos vendido 2 opciones de octubre con un precio medio de 37,9. Bueno, la comisión son 6 euros y el número de orden correspondiente. Y hemos cerrado hemos comprado 2 opciones de la call de septiembre. Con lo cual ya tenemos una nueva posición en el mercado y esperaremos 2 semanas. Dentro de 2 semanas, que volveremos a tener una sesión de webinar, pues volveremos a operar. Para ver, una de las cosas que hoy os quiero contar, aparte de esta operativa en tiempo real, es volver un poco a hablar de el por qué hemos aplicado la compra de puts, estas opciones, la put 2200 y específicamente la 2950 como cobertura táctica ante posibles incrementos de la volatilidad, ¿no? Si os fijáis en un detalle, no lo había comentado, pero lo podéis ver en el blog, ¿no? En el blog, si entráis en el blog de opciones, una de las cosas que yo suelo presentar, aparte de, ¿veis aquí? Aparece
aparece la posición que había el pasado lunes, ¿no? Teníamos una delta aproximadamente de 0,90 y una vega de 23, ¿no? Para un poco explicar este detalle, fijaos lo que ha pasado. Hemos pasado a tener una delta de 0,68, es decir, estamos como si estuviésemos expuestos en el mercado, a pesar de que tenemos dos futuros comprados, es como si estuviésemos comprados de 0,68 futuros. Como la delta es positiva, si el mercado sube nos va a beneficiar y si el mercado baja nos va a perjudicar. Pero esto no es lineal, son opciones. Es una estrategia que contiene compra de futuros, venta de opciones, tiene una variedad de estrategias, ¿no? ¿Por qué se ha reducido la delta? Pues básicamente se ha reducido porque la delta de la posición original, si me voy a ejecutadas y me voy a esta call de septiembre, la puedo volver a marcar para ver. Si os fijáis, aquí la delta que tiene esta posición es de 0,14. Es decir, hemos recomprado 0,14 deltas y lo que hemos hecho ha sido vender 0,29 deltas, 0,30 por 2. O sea, hemos quitado 0,60 deltas a la posición. Y le hemos sumado las deltas de la 0,17. Estas aquí. ¿Vale? Si me voy aquí y amplío esto, vamos a ver un momento. Para que veáis un poquito el efecto de deltas, ¿no? ¿Vale? Le hemos quitado 0,15, o sea, como hay que multiplicar por 2, 0,30 deltas, como lo que hemos hecho ha sido comprar opciones, hemos comprado delta positiva, porque las opciones call cuando las compras tienen delta positiva, y hemos vendido 0,60. Con lo cual el resultado neto es que hemos bajado aproximadamente 0,45 deltas la exposición. Ese es el motivo por el que en nuestra posición abiertas aparecen 0,69 cuando originalmente teníamos 0,94, 0,90, no recuerdo exactamente el número, pero más o menos 0,90, con lo cual al final hemos reducido aproximadamente quizás en 30 y algo puntos la delta total de la exposición, ¿no? La teta que tenemos es lo que nos dice que va a tener el mercado. El mercado, bueno, el mercado no, nuestra posición, lo que vamos a ganar por cada día que pasa, tenemos delta positivas. ¿Por qué? Pues porque la teta del primer vencimiento es más importante que la teta de los vencimientos siguientes, ¿no? Y como estamos vendidos de opciones en el vencimiento de octubre, fijaos que tenemos una teta de 2. Cuando estamos perdiendo por las opciones compradas, estas opciones put tácticas, estamos perdiendo 0,57 por una y 0,87 por otra. Con lo cual, por eso nos sale el resultado de teta positiva, ¿vale? En el tema de la vega, como somos vendedores de opciones, si os acordáis, y esto es por un poco un tema, una lección, ¿no? De lo que de las griegas, ¿no? Cuando vendemos opciones, vendemos vega, vendemos volatilidad. Y cuando compramos opciones, compramos vega, compramos volatilidad. Por eso esta vega de la opción del mes de octubre es negativa y esta vega del mes de marzo, que son puts compradas, y del mes de junio, son positivas. Lo que hace que tengamos 18 vegas. ¿Qué significa eso? Que por cada punto de subida de la volatilidad vamos a ganar 18 puntos de prima por 10 en nuestra posición global, ¿vale? El tema de la gamma, que es una de las cosas que también, bueno, pues hay que seguir. En nuestro caso ahora mismo no es importante porque no tenemos ninguna serie dentro del dinero, ¿no? Pero sí es importante entender que al tener gamma negativa, si el mercado va en nuestra contra, lo que va a hacer es incrementarnos la delta. Normalmente la gamma es mucho más agresiva cuando queda poco tiempo para vencimiento, especialmente si queda uno o 2 días. Una de las cosas que yo suelo explicar es que no quiero gamma en este tipo de estrategias, en esta que estamos haciendo, ¿vale? Y ese es uno de los motivos por el que no llevamos nunca a vencimiento las posiciones, sino que nos retiramos antes. No me importa la teta, aunque sé que la teta es lo que más varía, pero estoy mucho más preocupado por el tema de la gamma y de la vega que por el tema de la teta, ¿vale? Al final un buen trading puede
dejarte en una buena posición y la teta no es tan importante porque vamos a ser compradores y vendedores de opciones. Obviamente esto depende del tipo de estrategia que hagamos. En este caso y para esta estrategia, así es como funciona, ¿vale? Una cosa que quiero que veáis, porque todo esto es variable, las opciones no son lineales, es que nos vamos a ir a la famosa calculadora de opciones, ¿no? Es decir, esto, lo que estáis viendo aquí, aquí no he cambiado todavía la posición, digamos, de septiembre-octubre, ¿vale? Esta es este es el dibujo de nuestra posición actual. Bueno, ese era el dibujo antes de que empezásemos octubre, donde tenemos septiembre, bueno, aquí diciembre, marzo y junio, ¿no? Entonces, estos son los niveles de volatilidad. Esto lo he tomado esta mañana durante el mercado abierto, ¿vale? Obviamente el mercado está vivo y estas cosas varían, aunque ahora mismo no han variado demasiado, ¿vale? Y esta es la posición. ¿Qué nos ocurre? ¿Veis aquí esta posición, esta línea? Es decir, esto es por el efecto de la venta de la opción call, ¿vale? Esta es la posición, digamos, combinada, ¿no? Entonces, en esta venta de la opción call veis que casi somos planos, con lo cual da igual lo que suba al mercado, nuestro máximo beneficio va a estar bastante limitado, ¿vale? Tenemos delta positiva, que es esta pendiente de esta parte de la pendiente de la curva. Con lo cual, en un tramo, si el mercado cae, vamos a sufrir, el mercado va a caer. Pero sí sabemos que más o menos a partir de los niveles en este caso del 2500, la curva va a ser absolutamente positiva. Es decir, aquí estaríamos cambiando de deltas. En lugar de tener deltas positivas, pasaríamos a tener deltas negativas, ¿no? Y aquí en esta zona más o menos del mercado seríamos neutrales, ¿vale? Esta estrategia, este diseño de estrategia, estaba preparada para tomar, o está preparada para tomar ventaja del posible efecto de caída del mercado ante una situación, ante la situación de la pandemia, bueno, y de lo que estamos viviendo por el hecho del COVID. Si bien en los datos macroeconómicos, bueno, no macro, son malísimos, las expectativas son muy malas en caída del PIB y no hace falta que os hable de la situación económica que todos vivimos directa o indirectamente en España, y no solo en España, sino también en Europa y en el mundo, ¿no? No parece que se lo esté reflejando las bolsas. Estamos viviendo una época absolutamente alcista y de bajada de volatilidad, ¿no? Pero yo que me gusta estudiar el mercado y ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues he hecho un cuadro de situación estacional de la volatilidad, ¿vale? Esta es la volatilidad del V2X, que es el índice de volatilidad del Eurostoxx, ¿no? Desde junio del 98, ¿no? He marcado un determinado límite y le he dicho, márcame en rojo todos aquellos meses. Estos son volatilidades máximas, ¿eh? O sea, si veis aquí, no sé si lo veis bien, ¿vale? Yo he definido que el dato que quiero ver aquí, de todos los datos, de todas las volatilidades de todos los días de los últimos 20 años, 21 años, 21 años, dime cuál es la máxima volatilidad del mes. Obviamente también se puede ver cuál es la media y cuál es pues o la suma aritmética, ¿no? Pero dejemos la máxima, ¿eh? Luego podemos ver otros escenarios, ¿no? La máxima, ¿no? Y le he dicho, dime de las volatilidades de todos estos 21 años, ¿no? Todos aquellos meses donde la volatilidad máxima ha superado el 30, ¿vale? Por índice de volatilidad, ¿eh? Entonces, veis que aquí, desde el mes en este caso, de febrero, ¿vale? Hemos marcado niveles, hubo una volatilidad en febrero superiores a 40, es decir, y es porque hubo alguna caída del mercado y ese tipo de cosas, ¿no? Luego marcamos la volatilidad más alta del Eurostoxx en 89,45, como podéis ver aquí en la pantalla. Y luego fue bajando, 51, 38, 40, y hemos vivido, la verdad, un mes de agosto de lo más atípico, ¿vale? Normalmente el mes de agosto, bueno, hay alguien, bueno, no alguien, hay algo que se dice, vende en mayo y vuelve en septiembre, ¿no? O vuelve en octubre, ¿no? En este caso, hemos vivido un mes de agosto de lo más tranquilo. Aquí estamos
viendo picos, bueno, estos datos están hechos hasta la semana pasada de volatilidad, no está actualizado lo ocurrido en los últimos días. Pero bueno, veis que estamos por debajo de 30. Pero a mí lo interesante, lo que yo quiero saber es un poco, es decir, en qué escenarios podemos esperar una vuelta de volatilidad. Hay una cosa que sí tengo clara y por mi experiencia en el mercado, y os aseguro que yo ya operaba en opciones en el año 99, ¿no? Um, uh, que se viven escenarios muchas veces de volatilidad que son atípicos, ¿no? Cuando menos nos lo esperamos, salta la liebre, ¿no? Entonces yo trataba de hacer este análisis para ver un poco las consecuencias posibles que podría haber de un hecho tan significativo como, uh, como fue un parón económico a nivel mundial y una destrucción de empleo tan brutal que iba a hacer que iba a generar una reducción del PIB, que sin embargo no se ha notado en las bolsas. Parece que especialmente en el sector tecnológico, ¿no? Parece que estamos viviendo un paradigma. Es decir, los fondos, las bolsas han aguantado muy bien, han hecho una vuelta bastante en V frente a las expectativas que podíamos tener, pero sin embargo, si os digo que, bueno, yo no es que no me lo termine de creer, sino que estadísticamente entiendo que los meses de octubre son normalmente, bueno, de octubre no, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Son meses donde altos de volatilidad. Entonces, en uno de esos ejercicios, aquí lo he tratado de hacer, si yo colocase también las volatilidades en ese sentido, y esto ya es un dato curioso, medias, obviamente estaríamos reduciendo bastante el concepto de up and down, ¿no? Muchas veces a mí me interesan los picos de volatilidad, pero estamos hablando de volatilidades medias, ¿no? Obviamente, si yo cambio este 30, lo subo a 40, se reducirán el número de eventos. Vamos a ver si hace el cálculo. Plaf, ¿veis? Se reducen, pero también es verdad, si pongo el número de 25, que aumentarán el número. Y aquí hablamos de volatilidades medias, ¿vale? Sí os tengo que decir que más o menos que la volatilidad media del mercado está entre 20 y 24. Quizás 22 es un número bastante aproximado, ¿no? De los últimos, de todos los años. La media no es una medida adecuada para mí, ni en el mercado, ni en la volatilidad, ni en nada de eso. Es verdad que la volatilidad tiende a la media, y eso es por definición, a valores medios, ¿no? Pero lo interesante de la volatilidad no son los valores medios, son los picos, ¿eh? Cómo hace esa vuelta, ¿no? Hay un tema, había preparado una breve presentación y que quería un poco tocar, sobre todo para incidir en los aspectos que a mí me parecen más importantes, ¿no? Bueno, aquí tenéis, en esta pantalla tenéis, bueno, lo de siempre. Podéis ver mi página web, mi canal de YouTube, donde, por cierto, cuando terminemos este webinar, que lo estoy grabando, lo subiré al canal de YouTube, donde todos podréis verlo una vez y hasta 1000, ¿no? Y os invito a que lo hagáis porque tal vez, bueno, me pueda convertir en un interesante contador de opciones por YouTube, ¿no? Bueno, aquí hago mención ya que lo conocéis, es decir, la herramienta que utilizamos para hacer la valoración de opciones, utilizamos una calculadora que es en la que yo dibujo y está abierta, bueno, pues porque podéis todos, cualquiera de vosotros, acceder a ella y comprarla. Es una calculadora súper útil y que os va a cortar el periodo de aprendizaje de opciones, porque vais a poder ver cosas simuladas, que es desde donde se ve realmente el mercado de los derivados, ¿vale? Finalmente os cuento a todos, bueno, finalmente no, intermedio antes de llegar a la parte final que quiero hablar de volatilidad, os cuento a todos que vamos a volver al club de opciones, que vamos a tratar de combinar estos webinars que son, bueno, pues donde cuento las cosas que hacemos con la estrategia, vamos a combinar con cosas más sofisticadas en el club de opciones y donde yo creo que os invito a todos a participar porque vais a ir más rápidos en el aprendizaje y a conocer cosas que no me da tiempo de contar durante esos webinars de eBroker, con lo cual trato bueno, un poco combinar, ¿no? Y decir, por un lado, los webinars que estamos haciendo con eBroker, que son súper interesantes de seguimiento, y por otro lado, este club de opciones donde espero que todos vosotros os abráis y podáis también, bueno, acceder
y, bueno, y apoyarme para que yo siga trabajando en la idea de contar y explicar cómo son las opciones y cómo funcionan y que os ayude a mejorar vuestro conocimiento. Con lo cual aquí tenéis el próximo jueves 17 de septiembre a las 7 de la tarde tendremos el siguiente sesión del Club de Opciones y el jueves 24 pues tengo previsto hacer otro. Si entráis a la página web de Ciento en Futures, lo pondré al final de la sesión, podréis apuntaros, ¿vale? Al que haremos con Zoom, ¿vale? Bueno, y ahora toca la parte interesante. Esta es el concepto, la parte conceptual que quiero contar, ¿vale? Yo digo que las opciones son como una cocina y en este caso yo hago de chef, ¿no? Hago de chef de cocina, ¿no? Y es importante digamos, las líneas de pensamiento o la metáfora que está detrás de lo que es la cocina de un chef de alta cocina, porque esas son las opciones, la alta cocina, ¿vale? Tenemos que conocer los ingredientes, tenemos que conocer cómo es el mercado, tenemos que conocer cómo son las griegas, tenemos que conocer, es decir, cómo funcionan todas y cada una de las variables. Si conocemos solamente cómo son los dibujos, podremos cocinar, pero nunca haremos buena cocina. ¿Eh? Pero también tenemos que generar sincronía con la intensidad del fuego. No siempre tenemos que tener el fuego a la misma intensidad. No se hace lo mismo algo que se cuece, cocer unos espaguetis, unos macarrones, que cocer unas almejas o que cocer el pulpo para que esté en su justa medida. Y esto algunos de vosotros que os guste la cocina, seguro que sabéis que es muy importante la intensidad del fuego en cada momento para que el plato sea perfecto, ¿vale? Es interesante, es necesario tener el conocimiento y la habilidad para mezclar los ingredientes. Esas son las estrategias. Tenemos que buscar el equilibrio. Ese equilibrio es al gusto, es saber si nos gustan las comidas más picantes, menos picantes, si nos gustan los sabores equilibrados, si nos gustan los sabores intensos. Bueno, aquí está el riesgo. Aquí está, en ese equilibrio y mezcla de sabores vamos a encontrar los factores que nos van a hacer crear una cocina a nuestro propio gusto y medida, ¿vale? Tenemos que estar abiertos a la innovación. No lo sabemos todo. Es decir, con opciones se aprende en todos y cada uno de los minutos que pasamos delante del mercado, o delante de un libro, o delante de mi web, o delante de la página web de eBroker, o delante de una pantalla que nos está cotizando los precios. Necesitamos estar abiertos a la innovación, observar, ser capaces de entender que la sabiduría está en el conocimiento también de los alimentos tradicionales, de la dirección del mercado, de los datos macroeconómicos, de saber si la economía va bien o mal, si la empresa tiene un buen PER o no tiene un buen PER. Son datos que son interesantes, que nos dan funcionalidad en el proceso de tomas de nuestras decisiones. Y finalmente, lo más importante, lo que hace que hagamos platos diferentes. Sentir pasión, cocinar con amor, para realmente conseguir y obtener los resultados deseados, ¿no? Bueno, esta pequeña metáfora es algo que yo he utilizado para explicar a alguien eh, uh, que se dedicaba a la cocina, donde, bueno, pues yo he encontrado un paralelismo y quería compartirlos con todos vosotros porque ese es el proceso de aprendizaje. Nunca vamos a terminar de ser perfectos cocineros, pero sí vamos a conocer mucho mejor y eso es el mercado, las opciones, las griegas, y en eso es en lo que nos vamos a pasar para mejorar la calidad de nuestros platos, ¿no? De nuestra estrategia, de los resultados de nuestras inversiones, ¿no? Bueno, y llegamos al punto final, al que después de este pequeño preámbulo de introducción o de salida, o de idea de la metáfora entre la cocina y las opciones, ¿no? Quería llegar a esto. Esto es un gráfico de la volatilidad del VIX por periodos de tiempo, ¿no? Y fijaos en un detalle. Lo que estamos viendo aquí, desde agosto hasta noviembre, a veces casi diciembre, vemos que son los periodos de mayor volatilidad en el mercado, ¿vale? Lo que estamos haciendo con esta estrategia táctica
yo no sé si va a subir o no va a subir la volatilidad en el mercado. Yo no sé si va a bajar o no va a bajar. Lo único que estoy haciendo es tratando de aplicar, bueno, meterle un ingrediente a nuestra estrategia que nos sirva para hacer una evaluación de que si tenemos o si tememos o si pensamos que puede haber un incremento brusco de la volatilidad, tenemos que o podemos hacer cosas tácticas que nos sirvan para mejorar en caso de que pase lo que podría pasar, a mejorase nuestra posición. Y sobre todo, no esperar a que pasase, sino hacerlo con anticipación. Buscamos un momento en el mes de julio de baja volatilidad para comprar una opción de junio de prácticamente a un año vista, a 10, a 11 meses vista, porque queremos cubrir un espacio del tiempo. No sabemos si esto va a pasar en octubre o va a pasar en febrero o va a pasar en marzo, como ha pasado este año pasado, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que hay razones suficientes de posibilidad de incremento de la tensión en el mercado como para que tengamos que tomar la decisión, y no es una locura de cubrir, a pesar de que sea un coste, si no ocurre lo que pensamos o lo que pensamos que podría pasar o que tiene posibilidad o probabilidades de pasar, pero sí utilizar, bueno, sí pensar que si que este el mes de octubre o este otoño o este el mes de noviembre podría ser un periodo absolutamente propicio a que pasasen cosas altamente improbables si subiese la volatilidad, ¿no? No lo estamos viviendo así. El mercado está subiendo de una manera, bueno, extraordinaria, ¿eh? Y sobre todo sólida, bajando las condiciones de volatilidad. Tengo aquí, un momento, vamos a... he sacado el gráfico del Eurostock simplemente, bueno, para un poco situarnos, ¿no? Como punto casi final. Perdón, este es el Brent. Este es el petróleo. Bueno, eso es interesante. Esta bajada del Brent tiene que ver con un incremento de la volatilidad. El Brent todavía está sostenido desde los máximos hacia, no los mínimos, no, perdón, hacia no los mínimos, pero sí fijaos que aquí se marca una línea un poco que tiene que coincide con este agujero. Este fue el agujero del Brent de cuando había un exceso bueno, perdón, exceso de producción y no había capacidad de storage, de almacenamiento, ¿no? Con lo cual, sí puedo decir que aquí hay un momento crítico, ¿no? Pero lo que yo quería ver es... Vale, este es el Eurostoxx, ¿no? Que es el mercado en el que nosotros estamos, ¿no? Podemos buscar y comparar otros mercados como Nasdaq y demás, pero a nosotros nos interesa ver dónde estamos. Estamos en un mercado plano, absolutamente plano, donde hemos tenido picos de volatilidad. Lo interesante es que normalmente, si os fijáis, la volatilidad es bastante consecutiva, ¿no? Es decir, aquí tenemos varias series con caídas del mercado. Bueno, este no es gráfico de volatilidad, es el mercado, pero esto tiene indirectamente un enganche. Baja el mercado y ha subido la volatilidad. Y si comparásemos esos dos gráficos, lo veríamos con mucha mayor claridad, ¿vale? Vemos momentos de subida sostenida siempre con bajadas de alguna manera un poquito verticales, ¿no? Con unas barras bastante grandes o barras consecutivas. Bueno, el mercado está desarrollando una fase lateral y no os cuento lo que ha pasado los últimos días un poco, ¿no? Con unas barras, bueno, en este caso verdes y azules, ¿no? Bueno, yo no sé dónde va a ir el mercado. Aquí lo que estoy diciendo es que ha recuperado gran parte, bueno, la mitad aproximadamente quizás un poco más de la caída, que tenemos una situación de incertidumbre y no nos olvidemos que tenemos un escenario de elecciones en Estados Unidos que van a ser el 3 de noviembre, donde vamos a recibir un montón de inputs en cuanto, no solo en temas de empleo, sino de quién está por delante de quién. Yo creo que hay bastante incertidumbre. Ahora no sabría decir ni hacer una interpretación si va a ser buena una cosa o va a ser buena otra, pero lo que sí es cierto es que nosotros con nuestra posición estamos preparados para que pasen cosas, ¿no? Yo os digo, a nivel personal y a nivel de opinión, y esto no tiene nada que ver con la estrategia, sino simplemente con cómo yo justifico o cómo yo preveo situaciones o escenarios de mercado, ¿no? A mí me gusta, o sea, yo tengo más una visión de análisis de futuro, trato de desarrollar una visión de análisis en cuanto a utilizando determinados factores de riesgo.
en términos, no los hemos visto todos hoy, pero sí los hemos visto muchas veces a través de muchos de los webinars que podéis ver en YouTube. Hablo de correlaciones. En este caso, trabajo también sobre correlaciones en términos de volatilidad de materias primas. Me interesa mucho cuáles son los niveles de correlación de determinados índices y sus volatilidades para saber si realmente hay situaciones atípicas que podían de alguna manera no prever, pero sí condicionar, no condicionar tampoco exactamente, no sería sino como consecuencias ser factores de riesgo que podrían interpretarse como anticipos o señales de posibilidad de que pasen determinadas cosas, ¿no? Y en ese sentido, metiendo todo esas variables dentro de lo que es mi propia estructura de conceptual de lo que es el riesgo y de cómo gestionar el riesgo con opciones, ¿no? Yo entendí que era un momento ideal pues para enseñar, no porque yo piense que eso va a pasar, sino para enseñaros y tratar de mostraros cómo determinadas estrategias tácticas pueden ser realmente atractivas para, sobre todo, dormir tranquilo y aplicar criterios racionales en el proceso de tomar decisiones cuando operamos con opciones, ¿no? Bueno, dicho eso, ya lo último para terminar, como me gusta justificar, quiero contaros una cosa. He metido aquí los precios que habéis visto esta mañana del mercado, septiembre, octubre, marzo, junio, hasta marzo del 2021, junio del 2021. Y muchas veces no entendemos la delta. Es decir, la delta sí es lo que se mueve el precio, es la delta que tenemos, pero ¿qué delta será? ¿Cómo será? ¿Por qué una opción a corto y por qué una opción más larga? ¿Cómo me quita delta exposición al mercado? ¿Cómo no? Bueno, pues he dicho, bueno, quiero mostraros para que veáis la delta y no solamente ver esta amalgama de números que al final te vuelven un poco locos, ¿no? Entender el significado de la delta en el tiempo, ¿vale? Si os fijáis, esta es la delta del primer vencimiento. Tenemos septiembre, octubre, marzo y junio, ¿vale? Y estos son los precios de las opciones en esos mismos vencimientos, ¿vale? Esta mañana el strike o precio ejercido 3.325 era el strike más at the money, ¿vale? El precio de la opción del primer vencimiento era 41, 90, 198 y 202, ¿vale? Pero fijaos en este detalle. A mí es que me da igual el precio. Generalmente cuando hablo de opciones, pues claro que la opción a más largo plazo tiene que tener un mayor valor, hay mucho mayor tiempo y mucha mayor teta. Es decir, eso es un factor condicionante clarísimo, ¿no? Sin hablar aquí si tiene más o menor volatilidad, ¿vale? Pero fijaos en este detalle. Delta 0,49, 0,50, 0,51, 0,48. Como veis, la delta de Money es siempre la misma, más o menos 0,50. Puntito arriba, puntito abajo, básicamente por términos de volatilidad, pero la máxima delta, la delta de todas las series at the money siempre va a ser 0,5. Y eso es una cosa que sabemos por definición, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se mueven las deltas en los diferentes strikes. Si nos vamos al primer vencimiento y os acordáis, nos quedan 8 días, fijaos cómo las deltas aquí, perdón, no, aquí no, quiero marcar eso. Como aquí las deltas se mueven muchísimo, lo voy a marcar aquí en color amarillo para que veáis, ¿vale? ¿Veis? Pasa de 0,40 por cada 25 puntos de strike, 0,29, 0,20, es muchísimo, esto es porque tiene mucha gamma, se mueven muchísimo. Sin embargo, si nos vamos al segundo vencimiento de octubre, que es donde nosotros estamos operando, bueno, las deltas son más suaves, vemos que para el strike 3.450, que es out of the money, la delta del vencimiento de septiembre es 0,05, es decir, apenas se va a mover el precio de nuestra opción, ¿vale? En este caso se va a mover más, se va a mover 0,30 por cada punto de mercado que se mueva, ¿no? Entonces, en el vencimiento de octubre. Sin embargo, si nos vamos a un vencimiento más lejano, vemos que las deltas, bueno, nos dan más espacio. O sea, para tener una delta 0,30 nos tendríamos que ir a un strike 3.600. Y aquí, para tener una delta 0,30 mucho más suave, también nos tendríamos que ir a un 3.600. Pero fijaos que lo importante está en los primeros tramos. Cuando estamos hablando en los primeros tramos, me refiero a los primeros vencimientos, ¿no? Sin embargo, cuando estamos yéndonos a vencimientos ya más lejanos, esto es mucho más equilibrado. Estas dos deltas son más equilibradas, más equilibradas, más equilibradas. Con lo cual dices, bueno, si es que me da igual prácticamente hacerme una delta de junio que de marzo. Y no os digo ya si me voy a diciembre, pues prácticamente lo mismo. Con lo cual, fijaos en la manera
la deducción de mi pensamiento, ¿vale? Del pensamiento por el que yo tomo una decisión de comprar una opción táctica a un vencimiento lejano, ¿vale? Vemos esta opción, la opción at the money, que cuesta 202. Nos quedan de aquí a junio, voy a hacer una operación matemática muy sencilla, de junio a septiembre, vamos a ver cuántos meses son, ¿vale? ¿Está calculando la máquina? Vale. Aquí, si sale así, es porque hay que quitarle decimales. Perdón. Es esto. Bueno, voy a poner aquí número. Bueno, voy a abrirlo porque aquí, 273. Vale, no quiero que se abra tanto. Vale. Bien, 273. Tenemos 273 días, ¿vale? Si yo divido 273, vamos a dividirlo entre 30 por meses para hacerlo más fácil el cálculo, ¿vale? También está calculando. ¡Plaf! 9 meses, ¿no? Si yo divido el precio de esta opción, y voy a coger la de money, ¿eh? Esta opción, lo divido entre 9,1, entre 9 meses que nos quedan hasta el vencimiento de junio del 2021, me va a decir, no es lineal, ¿eh? Esto es un juego, ¿vale? Que cada mes nos cuesta esta opción 22 puntos. O sea, si hacemos una distribución de valor medio, ¿no? Y es un cálculo mental, es decir, nos cuesta 22. Y aquí en el vencimiento de octubre, esta nos cuesta 90. Obviamente, también podríamos hacer el número de días que nos quedan, ¿no? Desde octubre menos septiembre, y lo que vamos a hacer es dividir. Bueno, es un mes, la verdad, es que esto que estoy haciendo es casi de perogrullo, ¿eh? ¿Vale? Es un mes, es un número de días, pero va a ser un 1, ¿no? Pues realmente estamos comparando un precio de... Voy a comprar esta. Esto es simplemente para entender 28 días, ¿no? ¿Vale? O sea, que realmente 22 es el precio. Si comparamos 90 contra 202, en realidad estamos diciendo... no deberíamos comparar 90 contra 202, deberíamos comparar 90 contra 22, ¿no? Entonces, si alguien me dice, es que pagar 202, imaginaos, por una opción que vale 22, diría, no, es que esta es muy cara. Pues yo creo que la realmente cara, la opción cara, es la opción de octubre. Consecuencia, cuando trabajemos los calendars, que vamos a trabajar en ellos, parece que tiene sentido. Vendo corto, compro largo. Bueno, no siempre hay que hacer esto porque esto tiene otras variables de riesgo, ¿vale? Pero eso es una de las evaluaciones que os quería hacer y que en alguna manera he insistido de otra manera en entradas anteriores de webinars donde podéis entender mucho mejor cuál es el concepto de precio y valor de las opciones. El precio es lo que pagas, pero el valor es lo que consigues por ella, ¿vale? Entonces, el club de opciones está para meterse en detalles de esto. Y los webinars de broker está para ser más, digamos, vivir el día a día, ¿eh? Con un poquito de teoría más compleja o más divertida, ¿por qué no? ¿No? Bueno, vamos a terminar la sesión de hoy. Lo que sí me gustaría es, bueno, no sé si hay preguntas. Hoy os veo muy poco preguntones, ¿no? ¿Vale? De todos modos, ya sabéis, todos los que estáis asistiendo, que podéis escribirme emails, que yo contesto. Podéis escribirme dudas. No siempre contesto tan rápido como quisiera. Podéis escribirme dudas. Podéis entrar en la página de eBroker y de 101futures.com. Ya sabéis que mi página web es... vamos a ver, la tenemos por aquí. En esta página web, todo lo que necesitáis saber de opciones está aquí. Y os invito a que a través del club de opciones, ¿vale?
os apuntéis al próximo evento. Ya sabéis que estos eventos son gratis, solamente el que quiera soportar mi trabajo y los recursos que tengo que aplicar para mantener mi web puede invitarme a un café a través de esta Support Me, ¿vale? Es una especie de donación que a mí me sirve para cubrir bueno, pues los gastos inherentes a esta parte del trabajo y nada, y estoy encantado de estar aquí, de que haya pasado el verano y volver a contaros cosas sobre opciones y bueno, y espero que hayáis disfrutado y sobre todo hayáis aprendido y bueno, pues de opciones y de este mercado. Y espero que alcancéis a tener la misma pasión que yo siento por las opciones, ¿vale? Bueno, un placer y nos vemos en el próximo webinar.